Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a mostrar hoy un ejemplo de lo que es pivot. ¿Sí? Pivot es básicamente una función que te brinda SQL para poder convertir filas a columnas. ¿Sí? Esta es una función muy útil para algunos de nosotros cuando querramos mostrar información. Esta información a veces necesitamos que sea calculada. ¿Sí? Lo podemos hacer a través de un código, ya sea C# o Java, o hacerlo a través del SQL, dependiendo de las preferencias de cada uno y también de la potencia que tenga el servidor, tanto de aplicación como de base de datos, ¿no? Lo que hacemos con Pivot es, tal como muestra esta tablita de acá, esta es una tablita con datos sencillos, donde tenemos el nombre de la persona, el mes y el monto. Este monto puede ser una comisión, ¿sí? Una comisión de venta, por ejemplo, y necesitamos saber cuánto ha comisionado cada persona en un mes, ¿sí? Podemos hacerlo usando tablas y lo que son tablas temporales, si queremos hacerlo de una manera un poco más personalizada, pero SQL ya te brinda una función que, como se les comenté un momento, es pivot, ¿sí? El pivot tiene dos opciones: pivot dinámico o lo que es pivot estático, ¿sí? Veamos este ejemplo. Un pivot estático es cuando tú sabes la cantidad o los datos que vas a agrupar. Por ejemplo, en este caso yo sé que tengo desde enero hasta abril. Yo sé que son 4 y que no van a cambiar, ¿sí? Para ello, lo que hago es crear mi procedimiento, mi query, e indicarle esos 4 meses como nombres de campos, ¿sí? Y después hago una suma y acá está el pivot, ¿no? Esta función que es pivot. Ahora, ¿qué pasa si yo no sé el nombre de esos campos? Por ejemplo, en este caso yo sé que son 4, pero ¿qué pasaría si fuesen otro tipo de datos que pueden crecer con el tiempo? Pivot nos ofrece algo que es dinámico, un pivot dinámico. Lo que hace el pivot dinámico es identificar los distintos valores de esa columna para ser agrupados posteriormente, ¿no? La función staff lo que hace es quitarte la parte principal, la parte inicial, este corchete con la coma, lo va a quitar, ¿sí? Eso es lo que hace staff. Eh, y a través de esto nosotros tenemos que declarar un query, un valor, un campo query y una variable columna, ¿sí? Para ahí meter. Lo que vamos a hacer es, en el campo columna, hacer un script que nos devuelva todos los campos distintos que vamos a agrupar, ¿sí? Y en el query, esto es lo que se conoce como query dinámico, es crear el query que vamos a ejecutar a través enviándole esos valores, como lo vemos aquí, ¿no? Acomodamos en esta parte de aquí, estos son los valores calculados, y lo mostramos acá. Y el execute query, bueno, es para ejecutar las columnas, ¿no? Básicamente es esa función que te da el SQL. Ahora, los dos son buenos, ¿sí? La diferencia es que un pivot dinámico es un poco más complicado hacerlo, pero te permite flexibilidad, ¿sí? A través del tiempo esto va a seguir funcionando y te va a traer todos los datos agrupados. A diferencia con pivot estático, que no te va a mostrar esos datos, ¿no? Bueno, esa es la parte teórica, se puede decir, de la presentación. Puedes descargar esta PPT de la comunidad Kaizen Force y te invitamos a que nos sigas en fanpage Kaizen Force dentro de Facebook. Vayamos al ejemplo, al caso práctico. A ver un poco. Eh, Vamos a poner aquí, esta es la tabla que tenemos. Creamos la tabla, insertamos los datos desde enero hasta abril, insertamos los datos, visualizamos los datos, ¿no? Estos datos son los mismos que yo tengo en este Excel, ¿sí? Lo he pegado en el Excel para que vean el ejemplo. Lo he pegado aquí. ¿Y cómo puedo yo hacer el cálculo en un Excel? A través de una tabla dinámica. Este es mi origen de datos. Voy a la hoja 2, creo la tabla dinámica y como vemos acá se suman, ¿no? Y acá me muestra por etiquetas los meses y el nombre de la persona. Esto lo hace Excel. Ahora, si yo no quiero hacer eso y quiero hacerlo desde SQL, vayamos a SQL. Lo que tenemos es el query estático y el query dinámico. El query estático, tal como se lo dije en un momento, yo tengo que saber cuáles son los valores a agrupar.
una vez que agrupemos esto, lo que hacemos es indicar esos valores, ¿sí? Esta es nuestra tablita que vamos a tener como datos, tabla de datos, y hacer la suma que vamos a querer agrupar. Entonces yo ejecuto esto y me devuelve esos 4 meses, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo inserto 2 meses de mayo o 2 registros de mayo? Insertamos, ya lo vemos en nuestra base de datos, en nuestra tabla, están aquí, mayo. Pero este query lo vuelvo a ejecutar y no me trae mayo, ¿sí? A pesar de que mi base de datos ya tiene esos campos, esos valores. ¿Por qué no lo trae? Porque como se los comenté en un momento, el pivot estático te limita a conocer específicamente qué campos vas a agrupar. Para ello tenemos el query dinámico. Lo que hace el query dinámico es obtener esos valores que vamos a agrupar, ¿sí? Tenemos estos valores. Lo que hacemos es, declaramos dos variables, ¿sí? Tenemos un query y una columna. Esta variable de aquí, columns, lo que va a hacer es obtener esos valores, ¿sí? Los va a obtener todos los meses que hemos creado o los que existen en la base de datos, y lo que hace el query es soportar el script que vamos a crear en base a esa columna. Ejecutamos y como vemos ya muestra la información de mayo, ¿sí? Esa es la gran diferencia que se tiene. Acá tenemos los meses y completos y acá tenemos solamente los meses especificados. Bueno, eso sería todo el ejemplo. Tal como se lo comenté en un comienzo, puedes obtener esta información en la comunidad Kaizen Force o en el Facebook. Muchísimas gracias por su atención. Compartan el